El bosque de la bruja, escrito y adaptado por Morales. En aquel entonces se podía salir a cazar al campo sin ningún problema con la entidad protectora de animales o con las autoridades por el porte de armas de fuego. Mi hermano mayor, mi padre y yo salíamos continuamente, pero en esta ocasión especial andábamos detrás de un animal muy bueno por su carne. Lo llamábamos guagua nevada. Estaba bien adentro del bosque por lugares que nunca había visitado. Siempre salimos pasada la medianoche. El animal era muy arisco, pero mi padre tenía su recorrido bien estudiado. Un día bajamos al borde del río como siempre, cuando vimos venir un animal. Parecía ser la guagua, pero cuando estaba cerca era completamente diferente. Parecía un perro, pero grande como un oso. En pocas palabras, no era un animal que hubiésemos visto antes. Mi hermano fue a levantar su escopeta para dispararle, pero mi padre, con un leve movimiento de mano, le hizo señas que esperara. Detrás de aquel animal desconocido para nosotros caminaba una anciana, vestida de harapos. Lo llamó mi niño. Él la volteó a ver y gruñó como un cerdo. Esperábamos que pasaran y volvimos a casa. Mi padre no quiso hablar mucho del tema, pero a la noche siguiente volvimos a nuestro lugar de cacería. Estábamos esperando nuestra presa cuando la vimos venir. Era la bendita guagua. Era nuestro momento. Cuando mi padre montó su escopeta para disparar, el animal se transformó en el que habíamos visto la noche anterior. Mi padre se quedó pensativo. Bajó el arma y nos pidió regresar a casa. Cuando íbamos saliendo del bosque, nos encontramos la anciana. Eran las 3 de la mañana. ¿Qué podía hacer una mujer a esas horas en el bosque? Llamó a mi padre por su nombre. Le pidió no volver a perseguir los animales del bosque. Ella y su niño eran los protectores del mismo. A muchos les había costado caro la osadía de entrar hasta los confines de su vivienda. A nosotros no nos había pasado nada, porque ella sabía que lo hacíamos para comer y no por negocio. Pero nos advertía que para la próxima no saldríamos bien librados. También nos pedía el favor no hablar de ella y de su niño. Nunca más volvimos al bosque. Se podría decir que ni usar las escopetas. Un año después, más o menos, llegó un amigo de mi padre desde la infancia. Venía con otros 2 amigos y le dijo que fueran a cazar al bosque. Mi padre se negó rotundamente. Les dijo que él ya no cazaba y que les rogaba no se fueran a meter a ese bosque porque allí había muchos peligros. Los 3 rieron de buena gana. Habían venido desde la ciudad a cazar una buena presa y no los iba a asustar cuentos de niños. Sacaron sus escopetas americanas, unos fierros de verdad como decían ellos. Tipo 7 de la noche salieron para el bosque. Pasó toda la noche y parte del día y los hombres sin llegar. Mi padre fue hasta el pueblo y habló con el comisario de policía. Organizaron un grupo de búsqueda. Si no llegaban el resto del día y noche, de madrugada saldrían a buscarlos. Mi padre guió el grupo y efectivamente los llevó donde nosotros perseguimos la guagua. Solo había uno de ellos vivo, pero lo que hablaba era incoherencias. Decía que los había atacado el demonio y que en él iba montada una bruja, que los destrozó por completo y después los comió casi sin masticarlos. La bruja dijo que me perdonaba la vida para que advirtiera a todo aquel que quisiera volver al bosque. Todos regresaron asustados, pues según contó mi padre, la leyenda de la mujer que cuida el bosque era muy antigua, pero nunca nadie la había visto y mucho menos había atacado o matado a alguien. Desde entonces ese bosque lo llaman el bosque de la bruja. El cazador que quedó con vida fue recluido en un centro de salud de reposo. Nunca volvió a recuperar su cordura.
Amantes de cuentos de terror, tenemos un relato más, pero antes de continuar, quiero pedirles que le den fuerte al botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría muchísimo. El cementerio de Siloé. Mi papá ha trabajado mucho tiempo en la venta de servicios funerarios en una funeraria muy conocida de Cali, y como tienen convenios con los cementerios, en ocasiones les toca hacer ventas en ellos. Él tenía un grupo de vendedores y al oscurecer debía reunirlos para poder llevarlos de vuelta a sus casas. Un 1 de noviembre, a eso de las 8:30 de la noche, ya tenían que cerrar el cementerio de Siloé. Mi papá, junto a la gente, se despidió del guardia que vigilaba desde la caseta que hay afuera y se aseguró que quedara todo cerrado. Cuando todos estaban dentro de la buseta, mi papá se subió al último y gritaron desde adentro: «Espérenme, por favor, no se vayan, no me dejen aquí». Mi papá se bajó y preguntó al guardia que se había escuchado, y él le contestó que sí. Así que se bajaron varios vendedores junto con mi papá y entraron con linternas al cementerio. Revisaron tras las rejas y los lugares más cercanos a la entrada. Después de no encontrar nada, se dividieron para revisar en las oficinas, los baños, incluso en todas las tumbas y mausoleos, pero no encontraron nada, y se volvieron a montar en la buseta. Al arrancar gritaron nuevamente: «¡Esperen! ¡No me dejen aquí!». Molestos y asustados, a la vez volvieron a entrar a revisar. Cuando llegaron a la capilla del cementerio, cuentan que vieron una señora con velo de encaje color rojizo rezando sentada en las bancas de la izquierda. Mi papá la llamó: «Señora, ya vamos a cerrar el cementerio». No solo mi papá la vio, dice que esa señora empezó a llorar, a los gritos, y a pedir que no la dejaran sola. Pero cuando ella se levantó, vieron que no tenía piernas y que se fue directo hacia donde estaban ellos como si estuviera corriendo. Ellos salieron aterrorizados mientras que el supuesto llanto se convirtió en carcajadas demoníacas que entre ellas decía: «¿Pero por qué se van? Vengan, acompáñenme otro rato». Cuando llegaron a la buseta, todos estaban muertos del miedo. Hasta el guardia, que le dijo a mi papá: «Don Libardo, no me quiero quedar aquí, ¿me puede dejar libre?». Mi papá le dijo que sí y arrancaron. Se seguían escuchando voces desde adentro del cementerio al alejarse del lugar. Tenían que rodearlo, y mi papá dice que vieron varias personas atrás de las rejas, que eran como sombras o personas agarradas de los barrotes de la puerta, como pidiendo que no los dejaran. Al tiempo investigó qué pudo ser. Dice que le aseguraron que muchas de las personas que estaban enterradas no saben que ya están muertos, pero como es un camposanto, no pueden salir, así que ellos se confunden y piensan que los abandonan. Otras personas dicen que como era 1 de noviembre, ellos tienen permiso de salir ese día como espíritu. En sí, no sabe qué es lo que pudo ser. De todos modos, mi papá continuó con su negocio, pero ahora recoge a los vendedores a las 6 de la tarde. Créditos a quien corresponda. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. La vela negra, escrito por Morales. Ella no entendía que todo había terminado. Era lo que hoy día llaman una tóxica. Todo era una discusión, sus celos, su manera de manipularme. Ese día utilizó todas sus artimañas, pero primero me lloró y suplicó, prometiendo que todo cambiaría. Luego amenazó con suicidarse y por último me dijo que si no era para ella, no sería para nadie, ni Dios ni el diablo. Me gritó cuando cerré la puerta y me marché.
Mi vida transcurría en completa calma. No puedo negar que la extrañaba. La amé y viví momentos muy bellos con ella. 2 meses más o menos después de romper aquella relación, encontré una vela negra a la entrada de mi puerta. Estaba usada y olía a 1000 demonios. Tiré aquello a la basura. ¿Qué loco pudo haber dejado eso allí? Esa noche sentí un calor fuera de lo normal, hasta el punto que despertarme un poco asfixiado. Cuando desperté, la habitación estaba impregnada de ese olor que tenía la veladora. El olor era insoportable, así que abrí todas las ventanas, pero de nada sirvió. Tuve que salir de mi habitación y también de la casa. Solo cuando estuve fuera pude recobrarme. Solo al amanecer bajó un poco el olor y pude volver a entrar a casa. Debo aclarar que vivo solo en un pequeño apartamento. Desde aquella noche, todas se dieron igual. Aquel olor putrefacto que no permitía respirar. Dormía poco y al amanecer me sentía muy cansado, pero en el día no era mejor. Un olor en el pecho no me dejaba dormitar un rato. Sentía punzadas en el costado y en el lado del corazón. Esto me tenía al borde de la locura. Llevaba 15 días sin poder dormir, así que fui donde el médico y le expuse la situación. Me revisó con detenimiento, pero me aseguró que estaba en perfecto estado. Un poco bajo de peso, sí, y el cansancio era notorio por la falta de sueño, pero con unas buenas pastillas todo pasaría. Creí en el dictamen del médico, pero fue peor. Las pastillas sí me dormían, pero al despertar sentía que iba a morir ahogado. Se podría decir que dormía unas 2 horas, pero aquel olor me despertaba mareado y a punto de desmayarme al no poder respirar bien. Otros 15 días así, con las milagrosas pastillas, pero yo estaba peor. Así que aunque no creía en cosas de aquellas, acudí a una bruja. Aunque parezca un poco loco o chistoso, busqué una en Google. Encontré muchas opciones, pero me decidí por una. La llamé al número que aparecía allí. Me contestó su secretaria. Sí, así como lo digo, uno no se imagina. Agendé una cita. Cuando llegué allí, era una casa lujosa, muy bien organizada. Se podría decir que era una familia pudiente. No sé, sentí que esto no era lo que buscaba. Pero igual entré. La bruja era una mujer mayor, pero bien vestida, buena colonia, una mujer bien plantada. Con solo saludarme y pedirme que me sentara, me dijo: a usted lo están rezando y le tienen un atames armado. No entendí nada, pero la mujer, después de sentarme, me explicó todo. A usted le tienen una vela negra encendida. Esta es fabricada con grasa de muerto, así que su poder proviene del más allá. Le conté que había encontrado una a la entrada de mi casa. Me dijo que al tocarla había activado su poder maligno. Me dijo también que velas negras no solo se utilizan en rituales malignos, también esconden un significado positivo. El color negro en una vela no es tan común en los rituales de magia blanca, por lo que las personas podrían pensar que únicamente se utilizan en la brujería, magia negra o con el fin de buscar el mal. Sin embargo, tienen su lado positivo. Como puedes ver, las velas negras son muy poderosas si su intención es positiva, pero si se usan para enviar el mal resultará contraproducente para quien actúe con fines negativos. Cuando se usa una con fines malignos, hace que la víctima no tenga paz. En las noches mientras duermes, el olor de aquellos difuntos a quienes se les robó la grasa, esta entra en tu casa e impregnando todo el lugar. Esta, más que el daño que puede hacer, es que no te deja tener paz al dormir. Esto se puede revertir con una vela negra y una blanca. Estas actuarán como escudo receptor, pero también actuarán como un espejo, y quien le esté haciendo daño recibirá el doble de lo que él le deseó.
Respecto a la Tames, es un muñeco, también hecho con telas de personas ya muertas. Preferiblemente se las roban de los cementerios. A esta le agregan un pedazo de tela de la persona a quien se les desea hacer el mal. A este muñeco o a Tames se le clavan alfileres o agujas, o simplemente se le oprime el pecho para que la víctima pierda la respiración y se sienta ahogado. Con este es más complicado revertir el mal, ya que para hacerlo hay que encontrar el muñeco, bañarlo en agua bendita, desbaratarlo y enterrarlo de nuevo en algún cementerio. Pero como las dos cosas que le están pasando lo está haciendo la misma persona, con el remedio de la vela blanca y negra, todo se solucionará. La mujer quedó de ir al día siguiente a mi casa. Allí puso una vela negra en un rincón y otra al extremo de la casa. Regó unos polvos cafés en la puerta principal e hizo una oración, o al menos eso me pareció. Me cobró una gran cantidad de dinero. En ese momento me sentí estafado. Al ver mi cara de recelo, me aseguró que si no se solucionaba el problema, ella me devolvería el dinero. A partir de aquella noche todo cambió. Sentí cuando empezó el olor aquel, pero muy pronto desapareció acompañado de un lamento. No volví a sentir nada, ni el dolor en el costado ni en el corazón. El olor desapareció por completo. Unos 20 días, más o menos, un amigo me trajo la noticia que mi exnovia la habían encontrado en su apartamento ahogada. Los médicos forenses no pudieron explicar la causa de la muerte. Algo la hizo asfixiar, pero no se entendía el qué. La madre de esta me invitó a su casa para que me llevara unas cosas que me pertenecían. Entre las cosas que me entregó estaba el muñeco del que me habló la bruja. Cuando nos despedimos, simplemente me dijo: "Lo siento". Noche de terror. Desperté. Sentí que afuera llovía con mucha intensidad. El ruido era bastante fuerte, por lo que en verdad me despertó. Fue una sensación de sentirme observado. Encendí la luz, pero no había nadie y mi cuarto estaba cerrado. Con la luz en la habitación la sensación disminuyó, pero seguía ahí. No es fácil de explicar algo así. Es algo que tienes como un sentido animal que te hace poner alerta. Pero ¿qué era aquello que sentía? En el día no comenté con nadie el asunto. Es difícil para un hombre adulto sentir esa sensación de miedo, más para mí que nunca fui temeroso de cosas paranormales o que se salgan de la realidad. Sería la medianoche cuando desperté de nuevo con aquella sensación. Fui a encender la luz de nuevo cuando sentí un peso caer en mi pecho. Me impidió levantarme y mucho menos encender alguna luz. La opresión era tan fuerte que amenazaba con ahogarme. Quise gritar, pedir ayuda, pero ese peso sobre mi pecho me impedía cualquier movimiento o sonido de mi voz. No sé cuánto tiempo pasaría. Les confieso que el miedo hizo que me diera por muerto. Pero de un momento a otro, aquel peso desapareció y con ello la sensación de miedo. Me desperté, fui a la cocina y me serví un vaso con agua. Sentí en el techo de la casa un aleteo muy fuerte y una risa aterradora. Este sonido me hizo sentir mayor temor. No sabía qué me estaba pasando. A la mañana siguiente le conté a mi madre que vivía cerca lo que me había sucedido. Me dijo como sin mucha preocupación: "Eso es una bruja que te está molestando. En la noche pones unas tijeras abiertas debajo de la almohada y santo remedio". Pero el remedio no fue tan santo. Todo empezó igual. Sentir la presencia y esa opresión en el pecho. Pero Dios mío, me iba a morir ahogado. Esto era algo terrible, desesperante.
más aún que sentí la risa dentro de mi cuarto. Eso que había sobre mí era quien se reía con esa risa diabólica. Como la noche anterior, desapareció. Al igual también yo fui a la cocina a buscar agua. Y oh sorpresa, el café estaba revuelto, con el azúcar y un montón de vajilla tirada por todas partes. ¿En qué momento pudo pasar aquello? Nunca sentí el ruido de semejante caos. Muy temprano, fui de nuevo donde mi madre. Le dije lo que me había pasado. En esta ocasión sí se preocupó mucho. Me dijo, es una bruja poderosa. Debes ir donde la abuela y preguntarle qué hacer con esta malvada. Después de contarle aquello, la abuela me dijo que hay varias maneras de espantarlas, pero la forma correcta de atraparlas es rezando las 12 verdades. Estas hacen que la malvada se debilite y nos muestre el verdadero rostro de qué persona es. Pero debes tener en cuenta que si te desconcentras, ella recupera su poder y se hace más fuerte. Así puede escaparse sin que descubras quién es la malvada. Por eso debes tener un cordón o listón, preferiblemente uno de San Benito. Cuando sientas la presencia, empiezas a rezar las 12 verdades. A medida que las rezas, vas haciendo un nudo en el listón hasta llegar a 12. Después empiezas a rezarlas al contrario de las 12 a la 1 y vas desatando el cordón. Ya sabrás quién es al empezar a desatar el cordón, pero debes seguir hasta que no quede un solo nudo. Así la vencerás y además descubrirás quién es. La abuela me dio las 12 verdades y me fui a casa. Las memoricé en mi cabeza. Quería vencer a aquel ser infernal. Las 12 verdades del mundo. La primera, la Santa Casa de Jerusalén, donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre jamás. Amén. Segunda, las tablas de Moisés, donde dejó grabada su divina ley. Tercera, las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuarta, los santos 4 evangelios. Quinta, las 5 llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sexta, los 6 candelabros que arden en el altar para celebrar la misa mayor. Séptima, las 7 palabras que dijo Jesucristo en el madero santo de la cruz. Octava, las 8 angustias. Novena, los 9 meses que María Santísima trajo a Jesucristo en su purísimo vientre. Décima, los 10 mandamientos. Onceava, las 11.000 vírgenes que asisten al trono de la Beatísima Trinidad. Y doceava, los 12 apóstoles que acompañaron a Jesucristo desde su predicación hasta su muerte en la cruz en el Calvario. Esa noche no dormí. Esperé que llegara aquello que me daba tanto temor. Sentí la presencia de eso de la medianoche y empecé las 12 verdades. Cuando sentí el peso en el pecho, iba por la tercera o cuarta, di un grito de dolor. Sin embargo, descargó su peso sobre mí. Yo seguía rezando y atando nudos. Cuando llegué a 10, pude ver un ser infernal sentado sobre mí. Era una especie de ave, pero grande, con cabeza de vaca y garras de águila. Sus ojos rojos parecía que echaban fuego. Cuando llegué a la 12, vi quién era. Para mi sorpresa, era una compañera del trabajo, con la cual había salido algunas veces, pero no había funcionado. Cuando solté el último cordón y dije la primera verdad, esta dio un grito de dolor y rabia y desapareció. Muy temprano llegué a la oficina. Quería encarar a la malvada y, de ser posible, darle su merecido, pero no fue a trabajar, ni ese día, ni después, ni nunca. Le pregunté a la abuela qué pudo haber pasado con ella. Me aseguró que su castigo lo tendría, ya que el malvado no perdona que sus esclavos se dejen descubrir. Esto es algo que hace que el mal pierda ante el bien. 12 días después la encontraron colgada de un árbol.
con un cordón de San Benito. Me da miedo asegurarlo, pero era mi cordón. Desde ese día que la expulsé, el cordón desapareció de mi casa. Aún tengo en mente las 12 verdades. No sé cuándo las pueda necesitar. Duelo de brujas. Mi nombre es Jocelyn. Nací en Centroamérica, Honduras, pero a la edad de casi 2 años nos fuimos a vivir a Guatemala, ya que mi padre era de allá y mi madre de Honduras. Por el negocio y el trabajo de mi padre nos regresamos para que éste no se fuera a la quiebra. Crecí siendo diferente a las demás niñas de la familia. Sabía que había algo raro en mí, pero no entendía qué era. A veces me daba miedo y curiosidad. Recuerdo que mi madre solo me decía: es un don, hija, y tienes que aceptarlo, ya que heredaste la protección de venas cruzadas. La verdad, no sabía qué hablaba, por eso tardé un poco en asimilarlo. Ni mi hermana Isabel o mi hermano Israel me entendían, los cuales eran muy chicos para poder platicar de esas cosas. Y mis mejores amigas, en vez de apoyarme o ayudarme a encontrar una respuesta, solo se limitaban a burlarse y decirme de forma grosera: eres una bruja, una maldita bruja. Mientras vivimos en Guatemala, todo era muy bonito. No lo puedo negar, hasta que al cumplir mis 13 años, pasó algo muy terrible, algo que ningún ser puede soportar. Un dolor así, y sobre todo cuando uno ama a sus padres. Recuerdo que mi padre llegó una tarde muy emocionado y feliz, pues su sueño era tener una camioneta muy bonita, e hizo todos los sacrificios que pudo, obviamente sin dejar su responsabilidad como padre de familia. Mi mamá también se veía feliz y le decía: qué bueno, Carlos, me da gusto por ti. Y mi padre solo decía: sí, Jocelyn, por fin se me hizo, pero vayamos por ella ahora mismo. En ese instante, mi madre sintió un mal presagio y dijo: no, Carlos, no vayas hoy, mejor mañana. Mira, he soñado cosas que me dicen que algo va a pasar. Por favor, mejor déjalo para otro día. Mi padre no le quiso entender y solo le dijo: bueno, si no quieres acompañarme, iré solo. Pero Carlos, mi amor. Y solo lo vimos partir. Lamentablemente, ya no lo volveríamos a ver con vida esa noche. Él jamás regresó esa tarde y apenas amaneció mi madre nos agarró a todos y pidió ayuda para ir a buscar a papá. No fue sino que hasta al caer la tarde unos señores lo encontraron allí tirado atrás de unos arbustos con muchas puñaladas en todo su cuerpo. Fue lo más duro y triste que pude sentir, ver a mi amado padre sin vida y ahora mi madre destrozada. ¿Pero qué pasó? ¿En qué momento pasamos de la alegría a la infelicidad? Hay muchas preguntas, pero mi madre y yo sabíamos que alguien había hecho algo para que mi padre tuviera ese terrible final. Al pasar el mes de luto, mi madre decide que teníamos que regresar a Honduras con la otra abuela y el tío de nosotros. Más que contentos, nos fuimos muy desilusionados. Y al llegar con la otra abuela me sentí conectada con lo que en muchas cosas yo misma me hacía preguntas. Mi abuela solo me miró y dijo: sé lo que piensas, es verdad. También llevas ese don, ¿verdad? Solo contesté sí, y pregunté por qué solo siento esto y mis hermanos no. Ella dijo: no todos tienen la virtud de tenerlo, hija, pero solo utilízalo para ayudar a la humanidad y no para hacer el mal. Al oír eso, me quedó todo claro, ya que al cumplir mis 15 años, un día me quedé sola con mis hermanos, pues mi tío se fue a trabajar y mi madre y mi abuela habían salido de compras. Lo que parecía tranquilidad cambió y en cuestión de minutos se empezó a sentir frío. Recuerdo que por el lado derecho de la casa vi caer unas 2 bolsas negras en medio del patio
y en ellas un muñeco de trapo con cintas negras, y al poco rato una piedra con una nota que decía: se lo advertí, malditas brujas, ahora van a pagar las consecuencias. Les juro por Dios que yo estaba temblando, y en minutos un hombre vestido de negro se apareció y poco a poco se iba acercando hacia nosotros. Mis hermanos empezaron a llorar y yo solo le pedía a Dios que se fuera, pero no quería verlo. Su presencia y energía era mala, ya que de inmediato me fundió los focos. Hizo temblar la casa, a la vez que los perros al sentirlo salieron corriendo despavoridos. Este extraño ser se quedó parado por un rato, mirando para todos lados. En eso mi abuela y mi madre regresaron de compras y al ver al hombre cerca de nosotros, corrió la abuela hacia él y lo enfrentó mientras le decía a mi madre que fuera por unas cosas que mi abuela usaba para sus hechicerías. En eso salió mi mamá y entre aguas y palabras que solo ellas sabían utilizar, lograron expulsar a ese hombre sombra o alma negra traga energía que daba mucho miedo de solo mirarlo. Cuando sentí que ese demonio ya se había alejado totalmente, le entregué a la abuela la nota y le conté lo de las bolsas negras y solo dijo así: lo siento mucho, hija, por mi culpa te mandaron un demonio, un emisario negro, no debías hacer ese hechizo. Mi madre preguntó por cuál hechizo. La abuela, algo nerviosa, exclamó: luego les explico, ahora vamos a ver esas bolsas. Después nos pidieron que nos metiéramos a la casa y no saliéramos, así escucháramos ruidos y gritos extraños. Después de un rato llegó mi tío y empezaron a recorrer la casa haciendo un ritual de desalojo de malas energías y unas limpias de protección, ya que efectivamente la persona que nos estaba haciendo todo esto casi era el mismísimo diablo encarnado en esa persona que nos visitó. Lo que en su momento fue tranquilidad se convirtió en pesadilla. Después de ese día nuestras vidas cambiaron. Todo se convirtió en un infierno. La casa quedó literalmente embrujada, ya que a cualquier hora del día se escuchaban todo tipo de ruidos, lamentos, llantos, sombras negras que mi madre, abuela y yo veíamos. Prácticamente era un tormento vivir ahí. Mi madre, temerosa, se quería regresar para Guatemala, pero sabía que no podía dejar sola a la abuela. Después de un mes y medio, extrañamente mi tío quedó en cama muy enfermo como un vegetal. Mi abuela también se veía enferma. Mi mamá, de la desesperación, llevó al tío a un hospital, pero fue un gran error. Ya esa noche se quedó en el hospital. Cuentan las enfermeras que lo cuidaban que dos mujeres de negro entraron al cuarto donde estaban de visita y parecía como si éstas se lo quisieran llevar, pues lo jalaban. Una enfermera trató de detenerlas y estas, al voltear la cabeza, eran prácticamente caras descarnadas sin vida. Por lo que la otra enfermera empezó a rezar y así fue como se fueron. Dicen que mi tío decía: por favor, no dejen que me lleven. Y en el hospital ya no lo querían porque era todo extraño y sentían una enorme energía mala. Mi madre no tuvo otra opción que regresarlo a la casa. Una tarde en que estaban platicando, mi mamá y abuela me llamaron para contarme por qué estaban sucediendo las cosas. La razón de todo esto se debía a que éramos brujas blancas, ya que ayudábamos a la humanidad, retirando sin cobrar un solo peso amarre, daño y hasta ofrecimiento al mismísimo Satanás. Por ese motivo las otras brujas hechiceras del pueblo nos odiaban, porque bloqueábamos sus trabajos y salvábamos de la muerte a quienes dañaban. Nos contó la abuela que en una ocasión llegó a la casa una señora y un señor con su hijo en la misma situación que mi tío. El señor le contó que el muchacho había sido novio de la hija de una vecina y planeaban casarse. Cuando ya tenían fecha de la boda, el muchacho se fue dando cuenta de que la mamá, hijas y casi toda la familia practicaban la magia negra, además del satanismo. Eso le asustó mucho y por tal motivo decidió ya no seguir con la relación. La hija de la vecina, no conforme con la cancelación de la boda, le hizo un trabajo de muerte y por ese motivo el muchacho estuvo a punto de perder la vida. Al principio, yo no quise ayudar en esto porque sabía que iba a jugar con fuego, pero al ver la desesperación de esta familia,
porque estaban perdiendo a su hijo. Me puse en su lugar y decidí romper ese hechizo con mis propias manos, sin siquiera tener conocimiento o experiencia en brujería. Algo dentro de mí despertó y comenzó a retar a esa poderosa bruja negra de la secta de Satanás. Lo curé y así pasó el tiempo. El muchacho por fin se liberó de este amarre. Por miedo a represalias se fueron de Honduras para siempre. Esa fue mi primer curación como bruja blanca. En una ocasión me encontré a esa vecina que era la madre de la muchacha y solo me dijo: así que eres tú la que me está retando. Jocelyn, cuídate mucho y rézale a tu Dios, porque esto te saldrá muy caro. Y se marchó maldiciéndome. Mi abuela se cuestiona en por qué no puedo ayudar a mi tío, pero la verdad es triste y quiero que sepan que las personas que curamos y tenemos el don, no podemos curar ni asistir a nadie de nuestra familia. Ese es el alto costo que corremos al aceptar este maravilloso don, que en vez de ser algo bueno al final, se convierte en una maldición. Lamentablemente, mi tío enfermó más y en su desesperación la abuela me dijo unas palabras que no olvido. Hija, mañana saldré con tu mamá. La verdad, tu tío muere a cada día y necesito ayuda antes de que sea demasiado tarde. Tú te quedarás cuidando la casa. Fue lo que mi abuela me dijo. Mi madre y mi abuela se fueron a ver a esta persona. Cuenta mi madre después que llegaron a una dirección, tocaron la puerta de una casa de donde salió un señor de casi unos 80 años de edad, que la verdad causaba mucho miedo. Mi abuela solo le dijo para tranquilizarla: no te preocupes, estamos bien aquí. Después de saludar, pidieron al señor porque las personas pasaran a una sala. Mi mamá le dijo al señor: ¿qué tal, Jorge? Soy Carmen. Ya quizás no te acuerdas de mí, pero vengo a que me ayudes. La abuela le platicó lo sucedido y el señor solo le contestó: mira, yo no puedo quitarles ese amarre, porque yo ya estoy tratando de quedar bien con Dios. Espero me perdones, pero voy a hacer una sola cosa por ti. El viejo sacó una tabla ouija y un libro negro. Mientras jugaba a la tabla, leía un párrafo del libro. En eso la tabla empezó a deletrear cosas. Lo raro, que el anciano lo pudo descifrar con los ojos cerrados, y al terminar de usar la tabla miró a la abuela y le dijo: hay alguien que quiere ayudarte, pero hay un pequeño problema, ya que está atrapado y solo quiere vengarse. Si logra ganar, a cambio quiere la luz de alguien para poder descansar en paz. Ese es el trato. Mi abuela sorprendida preguntó que quién era esa persona o ser. El anciano solo respondió que esa alma era el marido de la señora que la tenía ofrecida al diablo. Además de que la odiaba como al resto de mi familia, porque podíamos ayudar a la humanidad. También dijo que se llamaba Julio y hacía más de 20 años que fue maldecido y mandado a un lugar donde las almas no tienen descanso, justo al limbo, y que sufría mucho. Él cometió un error y lo pagó muy caro. Le fue infiel y lo pagó con su vida. Las 2 hijas que tiene esa señora son de él, pero no le importan porque también sabe que son malas, al igual que la madre. Por ese motivo, ustedes decidirán. La abuela dijo que estaba bien y el anciano les dio una dirección y un lugar. Después el viejo exclamó: todos piensan que el muerto está enterrado en un cementerio, pero no es así. Él está allí en la montaña, entre los arbustos, que ya con el tiempo han crecido, así que vayan y solo es quien los puede ayudar. Minutos después el anciano les entregó la tabla ouija para despertar al muerto, el libro negro y unas protecciones que iban a necesitar. La abuela y mi mamá decidieron ir al día siguiente, pero no pudieron, y después fueron en la noche e hicieron el mismo ritual en el mismo lugar. Mi madre cuenta que en la oscuridad de las montañas vio al mismo hombre que nos visitó en la casa. De hecho, era la misma sombra a la cual se le acercó a mi abuela
y este demonio semihumano le preguntó: ¿qué diablos haces aquí, bruja maldita? ¿Acaso quieres un duelo de brujas? Pero dime a qué has venido. Si quieres correrme, como me corriste de tu casa, no te será fácil. La abuela temblando le dijo que no venía a pelear, que sabía que su alma estaba atrapada sin descanso por su exmujer y que ésta la mandaba a dañar a los humanos, que si quería descansar en paz le proponía un trato. Te ruego que me ayudes, por favor. Sé que buscas luz y un eterno descanso. Esta vez vengo a pedirte ayuda para mi hijo. Casi muere y tú quieres vengarte de esa persona que te maldijo. ¿O me equivoco? La sombra sonrió. ¿Acaso no quieres vengarte de Ángela, tu exmujer, aquella bruja de oscuridad que te condenó? Al oír esas palabras, la sombra se enfureció, pero mi abuela sin temor lo enfrentó. No me nombres a esa maldita, que por ella estoy aquí sufriendo y cada vez más acercándome al infierno. Yo te puedo ayudar. Si acepto, ¿qué me vas a dar a cambio? La abuela contestó: lo que pidas, pero menos a mis hijos o nietos. Él volvió a sonreír y exclamó: necesito la luz de alguien para salir de este túnel del cual ya estoy cansado, y tú te ofreces, te ayudo. La abuela no lo pensó dos veces y dijo: acepto. Si salvas a mi familia, yo te guío al reino de Dios para que perdone tus pecados. Yo los metí aquí, así que yo los voy a sacar. En eso, la sombra les dijo: busquen a mi media hermana Norma, y si ella acepta, hacemos el pacto. Y se marchó, diciendo la dirección. Al amanecer, la abuela cayó en cama y le dijo a mi madre: vete a ver a su hermana y no te preocupes, estaremos bien. Mi mamá salió a buscar a la hermana del muerto y sí la pudo hallar. Ella era una señora como de 50 años. Mi mamá pidió verla. Al principio no estaba tan convencida, hasta que le contó todo lo del anciano y del supuesto muerto que no estaba enterrado en el cementerio, sino en la montaña, y sabía dónde estaba, y que pudieron hablar con él diciéndole todo. Al oír esto, la mujer exclamó: yo sé que mi hermano sufre, y lo más triste es que no puedo ayudarlo. Yo también practico la magia, aunque es blanca, pero lo que tenemos enfrente es el mismísimo diablo. Por favor, ayúdanos. La hermana, llorando, dijo: si ustedes están con mi hermano, yo estoy con ustedes. Vayamos. Esa misma noche, mi mamá y la hermana se fueron a la montaña. Mi abuela se quedó a recuperarse llegando la noche, e hicieron el mismo ritual con la ouija para poder ver a Julio. La media hermana no podía creerlo. Al verlo manifestarse, lloró, y lo que aquello que parecía tenebroso ya no lo fue. Le dijo cosas muy tiernas a su hermana y le pidió perdón por tantas cosas malas, y le suplicó que le ayudara para que él pudiera tener un descanso eterno. La hermana preguntó qué podían hacer para acabar con todo, y la sombra o Julio dijo: pongan atención. El viernes por la noche, en medio de la sala pintarán un pentagrama grande, y con cada elemento de la tierra en cada esquina, y la imagen del Dios que ustedes crean, y esperemos a que llegue. Así fue. Prepararon todo lo que dijo Julio, y ese viernes casi a las 12 en cada esquina del pentagrama prendieron las velas de cada esquina, y convocaron para que apareciera Julio y pudiera habitar la casa justo a las 3 de la mañana, la hora en que sale el mismísimo innombrable. Se escuchó un estruendo y unos gritos que decían: te lo dije, maldita, que no te metieras, pero la vas a pagar muy caro. Cuando la puerta se abrió
de la casa la señora y sus hijas vestidas de negro y con las caras casi como poseídas. Vieron el ritual que habían hecho y simplemente sonrió y dijo: ¿creen que con esto me van a eliminar, bastardos? Yo tengo el poder para mandar a cada uno de ustedes al infierno. Fue allí que en ese momento Julio se apareció y dijo: ya no, Ángela, ya no más. La bruja se acercó y le dijo: tú, maldito, ¿qué haces aquí si tú deberías de estar en el infierno? Julio el muerto sonrió y dijo: sí, debería, pero ahora vengo por ti. La abuela y Julio se acercaron a Ángela y la abuela le dijo a mi mamá y a su hermana: de Julio ustedes encárguense de las hijas y nosotros de esta bruja. Y así empezó el duelo. Julio el muerto sonrió y dijo: sí debería, pero ahora vengo por ti. La abuela y Julio se acercaron a Ángela y la abuela le dijo a mi mamá y a su hermana: de Julio ustedes encárguense de las hijas y nosotros de esta bruja. Julio el muerto sonrió y dijo: sí debería, pero ahora vengo por ti. La abuela y Julio se acercaron a Ángela y la abuela le dijo a mi mamá y a su hermana: ustedes encárguense de las hijas y nosotros de esta bruja. Y así empezó el duelo. Tras 3 días que no supimos mis hermanos y mi tío y yo de todo lo que pasó, vimos entrar en la casa de la amiga de mi abuela y la hermana de Julio, casi sin aliento, pero estaban bien. Lo que me extrañó fue no ver a la abuela. Solo escuché decir a la hermana de Julio: nos vemos el viernes a las 12 para terminar todo esto. Mi mamá preguntó: ¿y qué va a pasar con mi madre? Y la hermana de Julio solo dijo: recuerden que ella se ofreció, pues ahora tiene que cumplir. Cuando vi llorar a mi madre, corrí para abrazarla y la hermana de Julio lo volvió a decir: te veo el viernes. Si no vas, ya sabes que nada servirá a nuestros esfuerzos. Así fue. Vi salir a mi madre con un vestido blanco, rosas blancas y un crucifijo. De lo que pasó, nunca supe. Solo sé que ahí sacrificó mi abuela su vida por nosotros y terminó con la de las brujas malas. Se dice que quedaron sepultadas y mandadas al infierno y que hoy Julio y mi abuela cuidan esa casa para que no regresen a hacer el mal. Y así finalizó mi abuela su historia. ¿Será verdad? ¿Mentira? Cada nieto sacará sus conclusiones. Por lo pronto, yo, señor Chemo San Juan, también heredé su don y espero el regreso de estas bestias algún día, y no falta mucho. Relato, escrito por Daniel Hernández, adaptación de Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Jocelyn. Mi esposo el Nahual. Las leyendas sobre nahuales en los ranchos de Milpa Alta, Ciudad de México, aún se conservan muy bien y siguen vivas a pesar de estar en tiempos modernos. En esta región, los nahuales son principalmente vistos como perros, burros, caballos y toros, pero algunos campesinos cuentan que estas bestias híbridas hicieron un pacto con el diablo en el cerro, en el mero día del calendario lunar pagano. Otros dicen que si alguien en la familia ya fue nahual, puede heredar estas habilidades de parte de ellos, así como el don de la metamorfosis híbrida y mutar su cuerpo humano en el de algún animal, o por qué no, una temible bestia. La verdad es difícil saber quién lo es. También se dice que algunas personas buscan quien les enseñe a ser nahual y otras se quieren deshacer del don, que lo consideran su maldición en vida. Hace ya más de 18 años, allá en un pueblo de Milpa Alta, en Ciudad de México, vivía una señora llamada Alejandra, quien se casó muy enamorada de don Antonio, de oficio campesino.
ya que medio pueblo le tenía miedo por su arrogancia, salvajismo, falta de educación y sobre todo una extrema prepotencia con la que actuaba. Pero a ella no le importaba eso, ya que el amor hacia él la cegaba, y mucho menos le importaba el motivo por el cual era mal visto y despreciado. Así pasaron unos 4 años más de donde nacieron 2 hijos de este raro matrimonio, hasta que un día la esposa se puso a pensar el por qué su esposo siempre salía de noche a trabajar arduamente, y lo raro de este caso es que nunca tenía dinero. Honestamente, a ellos jamás les faltó ropa, comida, animales para criar, así como zapatos. Ella no sabía a qué se dedicaba su esposo, y por miedo a que se molestara, nunca le preguntó, solo agachaba la cabeza y lo despedía del trabajo. A pesar de que ella le inculcaba el amor por Dios y los santos, este siempre blasfemaba ofendiendo la religión y diciendo que nunca pisaría una iglesia. La ciega mujer creía que era por falta de tiempo, pero la verdad era otra. Un día, la esposa, muy intrigada pensando que este despreciable ser tenía un amante, o peor, aún otra familia, por eso actuaba raro, así que tratando de investigar por su cuenta, cierta noche dejó dormidos a sus hijos para seguir a su esposo hacia donde él iba. Después de caminar por más de 1 hora se internaron en unos extensos sembradíos, pero de lejos ella veía cómo su esposo cada vez se iba alejando más y más hacia las milpas o campos de maíz para perderse en lo más profundo. Casi cuando estaban por dar la 1 de la madrugada, vio que su esposo se desaparecía por completo entre la hierba. Ella esperó agachada tratando de sorprender al marido con la amante, pues sabía de esa supuesta infidelidad. Después de un gran alboroto allí, entre ese matorral de hierbas, con temor, miró salir a un enorme perro negro de aspecto brillante con ojos rojos, y cuando el perro volteó a verla, con una mirada retadora, ella se quedó ahí en shock. El increíble animal se perdió entre unos árboles y después de unos 15 minutos volvió a salir para desaparecer de esa área. Perturbada, la mujer corrió despavorida hacia su casa sin saber qué pasó con su esposo y menos comprendida para dónde este animal había desaparecido. Al día siguiente por la mañana regresó el marido de su raro viaje y no venía con las manos vacías. Este traía gallinas, patos, guajolotes, conejos y maíz. Allí el marido le dijo con una voz de enfado jamás escuchada: «Mujer, ¿por qué demonios me seguiste? Espero que sea la última vez que me espías. Si sigues haciéndolo, la próxima vez la muerta vas a ser tú, y de eso no respondo. Como verás, estas gallinas y animales que traje no son fáciles de atrapar como ser humano». La mujer no entendía nada y a la vez estaba asustada de que el marido la golpeara, por eso permaneció en silencio. Ya jamás lo volvió a seguir, porque por fin entendió muy bien el mensaje o amenaza, pero ahora sí le tenía mucho miedo a su marido, tanto como el resto de los habitantes del pueblo de Milpa Alta, que ya sabían qué clase de bestia era. Sus hijos fueron creciendo y el padre empezó a llevárselos a medianoche hacia el cerro con rumbo desconocido. Muy indignada, la madre les preguntó a sus niños que a dónde los llevaba su papá en las noches, a lo que comentó uno de ellos: «¿Sabes, mamá? Mi papá nos lleva todas las noches al cementerio. Allí nos da muchos huesos podridos y malolientes para jugar y distraernos, hasta que él regresa con comida y juguetes». La madre casi se desmayó al oír de su pequeño hijo eso que su padre les hacía, pero no sabía qué hacer para ayudarlo. Después de 1 año, el marido ya jamás regresó a casa del trabajo, porque este repulsivo ser amaneció muerto en los campos de maíz por un balazo que le dio un campesino tratando de proteger a su granja, cuando un enorme perro parecido a un lobo se metió a devorar sus animales, y lo sorprendente de todo es que este caminaba en 2 patas, algo nunca visto. Ante eso, con miedo allí le dispararon en varias ocasiones, pero esta bestia no caía hasta que el campesino, con temor, orinó las balas en forma de cruz y le dejó ir 6 disparos más que dejaron a este demonio híbrido malherido. Los pocos vecinos que se enteraron de esta muerte y acudieron al velorio
Comentan que el señor que dio el disparo solo vio un perro negro correteando a sus animales y por eso le disparó, mas nunca vio que era una persona a lo que le había disparado, y que después de seguir por unos metros más, cuando se acercó a la bestia, este ya era un ser humano. El día de su velorio, cuando faltaba poco para llevarlo a la iglesia, para que el padre le diera la bendición, justo cuando estaban rezándole unas oraciones a ese miserable esposo, a medio rosario se le fue la luz. Las velas se apagaron, los perros comenzaron a aullar con desesperación y de pronto se sintió como que algo entre la oscuridad pasó corriendo, tirando algunas cosas. Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo, porque curiosamente no había nada de viento para que pasaran estas cosas. Pero lo más impresionante sucedió casi a las 4 de la madrugada, que volvió a haber luz eléctrica. Allí fue que todos notaron que el cuerpo del esposo Nahual ya había desaparecido. Todos corrieron despavoridos. Otros se hincaron pidiendo perdón a Dios por esta miserable alma. Pero hay quienes dicen que el mismo demonio, esa oscura madrugada, salvó a uno de sus pactados hijos de pisar el camposanto cementerio, porque eso en la historia jamás había pasado. Otros dicen que si este demonio Nahual híbrido hubiera tocado la iglesia, hubiera sido fatal, porque hubiera sin duda ocurrido una desgracia mayor, ya que su amo Satanás, o el innombrable, al proteger a todos sus hijos pactados, arrasaba con cuanto ser mortal se le cruzaba en el camino. Señor Chemo San Juan, la verdad nunca se supo, y menos ahora que sus hijos ya heredaron el don, porque estos son mis vecinos y les tengo un inmenso pavor. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, basado en experiencias reales de Marina Reyes. El fantasma de la bruja, historia original de Trovit, relatos de horror. La mañana que mi esposa tomó en sus manos la poca ropa que encontró a su alcance, bajaba corriendo por las escaleras. Detrás de ella, justo en mi cuarto, se escuchaban risas siniestras que se burlaban de nosotros. Pude levantarme de un salto y la tomé de su mano para salir rápidamente a por la puerta hacia la calle. Al mirar hacia atrás, la vi de la forma más clara que jamás había podido. Vestía un traje negro, adornado con una oscuridad que se cernía a su alrededor, señalándonos mientras nos alejábamos de la casa para no volver nunca más. Ese fue solo uno de los días aterradores que vivimos en ese lugar. Así que déjame contarte cómo es el infierno en la tierra cuando escuches todos los que vivimos dentro. Mi nombre es Sebastián. Actualmente tengo 33 años. Soy trabajador del medio de transporte. Específicamente hago trámites. Dejé el volante hace ya varios años debido a la experiencia que nos ha atormentado estos últimos que pasaron. Cabe resaltar que actualmente mi esposa y yo tenemos 2 hijas que son nuestra adoración. Estamos tranquilos. Somos firmes creyentes del Altísimo, de los sucesos paranormales. Además que entendemos y aceptamos que existen fuerzas que se escapan a nuestra comprensión. Fuerzas que acechan a la espera que seas débil para apoderarse de ti y las personas que amas. Era mediados de junio de 2012 cuando me desplazaba llevando una carga de maíz desde el distrito de Buenaventura hacia la ciudad de Cali. El tráiler iba bastante pesado, con una buena carrocería que soportaba todo el grano. Eran muchas más toneladas de lo habitual, por eso no podía ir muy rápido. A eso de la 1 de la mañana paré en un pequeño restaurante cerca del pueblo de Cisneros. Llevaba mucha hambre. También trasnocharía para estar a las 6 de la mañana entregando el viaje. Pedí algo de pollo frito y varias tazas de café para que ayudara a no dormirme. Cuando el encargado del lugar me preguntó hacia dónde marchaba, le dije que iba llevando una carga hacia la ciudad de Cali, la cual queda a unos 100 kilómetros. Este me dijo que tuviese mucho cuidado porque se estaba presentando muchos accidentes. Y aunque no lo creyera, muchos decían que se les aparecían cosas extrañas que alteraban a los conductores. Entonces, frenaban de forma rápida, causando que se voltearan los vehículos. Yo solo pude reírme de aquello que me decía el Señor. La verdad solo creía en Dios, la Virgen y los ángeles.
Esas cosas de supersticiones me tenían sin cuidado. El señor me miró firmemente y tomó una tonalidad muy seria diciendo: «Mire, caballero, usted se ve muy joven, por eso es mejor que no pase la novatada de ser asustado. Es mejor que se quede y guarde el tráiler en el parqueadero. Su familia podrá agradecer verlo sano y vivo, no como muchos que no hicieron caso, por eso hoy no la cuentan». La conversación estaba tornándose larga. Siendo sincero, me estaba aburriendo de que me aconsejaran tanto sobre cosas que ni siquiera creía que existían. Solo era imaginación de un hombre viejo que tiene un restaurante hasta altas horas de la noche. No tenía por qué creerle. A lo mejor solo quería ganar algo de dinero extra en parqueo y la habitación. Así que, para no ser grosero, le di las gracias al Señor. Salí del lugar directo al tráiler, como siempre lo haré al Padre Celestial, y arranqué de nuevo. Siendo eso casi de las 2:30 de la mañana, iba en una recta después de pasar los túneles que dan camino hacia el municipio de Lobo Guerrero. Fue entonces que sentí que algo se montó en la parte de atrás del tráiler y tomé un pequeño revólver de dotación que nos daba la empresa cuando no íbamos con escoltas. Mi corazón se aceleró pensando en el peligro que fueran asaltantes que andaban en grupo. Tal vez parecía tonto bajarme, pero siempre he sido así, envalentonado. Llegué apuntando a la parte de atrás y no había nadie. La carrocería estaba en perfecto estado. Nadie había tocado nada. Solo se sentía un frío espantoso que me hizo regresar rápido a la cabina. Subí y quedé pensando qué había sido eso. A medida que recorría, podía escuchar como que caminaban en la carrocería de un lado a otro. Me decía que solo era mi imaginación. Tal vez solo estaba cansado. Faltaban unos 20 kilómetros para llegar a Lobo, cuando algo frío rozó el lado derecho de mi cara. Pensé que era una pequeña brisa, pero tenía las ventanas cerradas. Intenté mirar, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar hacia el frente sin despegar las manos del volante o los pies del acelerador y el freno. Seguía haciendo mucha fuerza, pero nada quedaba en mi cuerpo. Por un momento miré hacia abajo y vi un vestido negro largo que caía tapando los pies de alguien. Mi corazón se aceleró. Empezó a palpitar muy rápido pensando en quién podía haberse subido al tráiler si estaba en movimiento. Era imposible que alguien me alcanzara. Subiera a la cabina sin abrir la puerta, sentándose a mi lado. Empecé a sudar frío hasta que hablé sin poder mirar, preguntando: «¿Quién eres? ¿Cómo subiste a mi tráiler?». Las únicas palabras que pude pronunciar sin ni siquiera saber para qué me serviría eso. Escuché claramente la voz que me decía: «Vine por ti. Para eso me mandaron. Y aquí te irás conmigo». Realmente las palabras no son suficientes para expresar el miedo que sentí. Solo puedo decirles que el líquido tibio llegó hasta los zapatos al orinarme en mis pantalones. Luego pude sentir que se acercaba más hasta mí, diciéndome unas palabras al oído que quedaron guardadas en mi mente y desapareció. Como pude, llegué hasta el municipio de Lobo Guerrero, busqué un parqueadero y guardé el tráiler. Tomé una pieza de hotel para quitarme la ropa, bañarme, pero sobre todo pasar ese susto de ultratumba. Estaba temblando de miedo. Debía haberle hecho caso al señor del restaurante, pero sobre todo, debía terminar el viaje rápido y llegar a casa a buscar a mi esposa. Lo último que me dijo la aparición quedó sonando en mi cabeza. La mañana siguiente llegué a Cali. Comenzaron la descarga del tráiler. Entonces aproveché para llamar a mi esposa. Ella contestó preguntándome si estaba bien, a lo que mi respuesta fue un sí. Luego empezó a contarme de algo extraño que había sucedido en la casa. Que había escuchado pasos en la sala. Escuchó que tiraron cosas en la cocina. Susurros de alguien que mencionó su nombre. «Emily, ¿dónde estás, Emily? Juguemos un rato». Entonces aseguró la puerta del cuarto.
marcó a la policía pensando en que había alguien dentro. Cuando la policía llegó, estos ingresaron apuntando con sus armas pero no encontraron a nadie. Ella salió del cuarto aferrándose a ellos asustada. Uno de los policías dijo que subiría a traer a la señora del segundo piso, que les lanzó silenciosamente las llaves para abrir. A lo que ella les dijo que solo vivía conmigo, pero que estaba en carretera por ser trailero. Buscaron en toda la casa la mujer que dijeron ver, pero no había nadie. No hayan explicación de aquella señora de vestido negro que lanzó las llaves. ¿Cómo era posible que no estuviera dentro de la casa, al punto de no parecer extraño en el informe? Dijeron que al parecer alguien ingresó pero escapó rápidamente al escuchar la patrulla. Todo esto para no ser tildados de forma rara frente a sus superiores. Todo esto dejó con un sinsabor porque la aparición estaba vestida de negro. El oído me dijo que me dejaría por el momento. Quería jugar con mi esposa. De verdad cumplió con sus palabras. Colgué el teléfono después de hablar con mi esposa y el día se me hizo eterno. La preocupación se notaba tanto que mis compañeros traileros empezaron a preguntar qué me pasaba. No quería decirles, por el temor a pensar que el más joven era un miedoso que se imaginaba todo, pero al final terminé contándoles. Uno de los más veteranos, don Fabricio, me dijo que él había tenido ya varias apariciones en carretera, que cuando eso pasaba, el ambiente se tornaba frío y el miedo empezaba a sentirse entrando por el lado derecho. Todo se hacía más oscuro e incluso hasta se sentía como si el tráiler quisiera apagarse. Pero de todas las apariciones que había visto o escuchado de otros compañeros, como la famosa viuda que se llevaba a los hombres mujeriegos, jamás había escuchado algo como lo que yo mencionaba. Porque estas solo molestaban en carretera, pero no se iban a buscar tu familia a la casa. Algo no cuadraba y se notaba aún más siniestro. Así que me dijo: muchacho, niño, creo que debes ir rápido a buscar a tu esposa y pedir ayuda en la iglesia o donde alguien que sepa de estas cosas. Esto parece más un trabajo de alguien que te quisiera hacer daño. Le pregunté a qué se refería con eso de algún trabajo, a lo que él respondió: no sé si haya tenido problemas con alguna persona o pueda ser simplemente envidia o alguien que no le gustes. Entonces te pudo haber mandado a poner algún trabajo de brujería para asustarte o para matarte. Realmente no conocía de alguien que yo le hubiese hecho algún tipo de daño o pelea. Mantenía muy ocupado trabajando y dedicándole el tiempo a mi esposa. Todo esto porque hacía unos meses habíamos comprado la casa. Necesitaba reunir más dinero para rediseñarla como queríamos. Por eso no podía imaginar nada. Uno de mis compañeros me recomendó visitar a una señora que es bruja, doña Bernabela. Decían que desde niña venía con el don de la brujería. Podía hablar con los muertos, además de otras cosas que le atribuían a la dama. Realmente decidí pensarlo mucho. Debí hablar con mi esposa sobre el asunto. Cuando llegué a casa, abracé a mi esposa y platicamos sobre lo que había pasado aquella noche. Le conté lo que viví en carretera, lo que los compañeros dijeron, además de preguntarle si estaba de acuerdo en que buscáramos ayuda de doña Bernabela. Ella respondió que lo mejor era ir a la iglesia y rezar mucho, que tal vez solo había sido esa noche. De pronto la situación no se repetiría. Decidimos descansar, pero esa noche comprobamos que realmente nada había terminado. Recuerdo que salí al baño a hacer mis necesidades. Entonces sentí que entraron a la cocina y abrieron la nevera. Pregunté: ¿Emily? ¿Eres tú? A lo que me respondió con un: sí, amor. Solo quería algo de jugo. Al salir del baño, la vi sentada disfrutando un poco de ese dulce sabor que tanto le encantaba. Me acerqué, le di un beso en los labios y le dije: te espero en el cuarto. Al entrar, vi a mi esposa sentada leyendo un pequeño libro con la lámpara encendida, diciéndome: ¿dónde estabas, cariño?
No puedo dormir si no estás a mi lado. Sentí que algo me subió desde los pies hasta la cabeza. Me puse pálido al punto de empezar a resollar. Ella pudo ver el miedo en mis ojos. Se levantó ayudando a sentarme. Juro que acabo de verte en la cocina tomando jugo y te di un pequeño beso. No, no puede ser posible. En serio, estabas allá. En eso escuchamos las cosas caer, como si arrojaran todos los platos, ollas y demás cubertería. Cerramos la puerta del cuarto. Se escuchaban risas, pasos, golpes en la puerta. De vez en cuando, nuestros nombres. Emily, Sebastián, váyanse de mi casa. Tratamos de llamar a la policía, pero los teléfonos extrañamente no funcionaban. Así que estuvimos toda la noche escuchando todo esto, bloqueando la puerta. El frío que hacía en la casa era demasiado. No podíamos dejar de estar abrazados. Rezamos mucho, pero cada vez que lo hacíamos, se escuchaba que se burlaban. Hubo un momento, llegando a las 6 de la mañana, que todo paró. Fue en ese entonces que salimos del cuarto. No había nada tirado en el piso. Toda la sala estaba en orden, organizada. Pero el jugo sí estaba a medio terminar en la cocina. Era imposible que los dos estuviéramos alucinando esto. Decidimos ir a la iglesia, contarle al padre lo que había pasado, pero este solo dijo que debíamos tener fe. Fue tanta nuestra insistencia en que nos ayudara que terminamos convenciéndolo para que bendijera la casa. Esa misma tarde estuvo, pero todo se puso más extraño. El padre empezó a arrojar agua bendita y se levantó un olor a humedad putrefacto. Algunos vasos parecía como que los arrojaran. Santa María Purísima, Dios Padre Celestial, libera esta casa, decía el padrecito. Mientras el ambiente se tornaba pesado y un poco oscuro a plena luz del día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Continuaba, pero se escuchó una voz diciendo: váyanse de mi casa. El padre nos dijo que saliéramos de la casa y haría unas llamadas para ver si aprobaban un exorcismo. Aunque el padre insistió por algunos días en lo que pasaba en la casa e iba a tratar de bendecirla constantemente, las situaciones extrañas seguían presentándose. El exorcismo que había pedido fue rechazado. Así sin más, no tuvimos el apoyo de la iglesia. Aunque aclaro, el padre tuvo toda la disposición. Cuando pisaba la casa se estremecía. Todos nuestros enseres empezaron a terminar rotos en el piso. Dormir era un martirio, siempre encerrados en el cuarto. Era el único lugar donde no arrojaban nada. Nos sentíamos algo seguros, aunque siempre con miedo. El padre dejó de asistir a bendecir la casa porque la iglesia ya no le dio más permiso de hacerlo. Incluso dejamos de verlo porque lo trasladaron a otra ciudad. Estaba perdiendo las esperanzas. Recordé lo que me había dicho uno de mis compañeros sobre la señora doña Bernabela. Le llamé y me llevó hasta el lugar con mi esposa. Cuando llegamos, era una casa que estaba un poco alejada en un barrio cerca del mar. Omitiré el nombre por seguridad. La casa era muy bonita, pintada casi toda de blanco. Afuera tenía muchas materas con flores y otras hierbas que la adornaban como si fuera una cabaña para vacacionar. Nos recibió una niña de unos 15 años, haciéndonos sentar en una silla. La espera con toda la situación que nos estaba pasando se hizo muy larga. Estaba bastante estresado, con miedo, además de dudas por no saber con quién irían a salirnos. No quería ser estafado, pues he escuchado de muchas personas que se dedican a engañar diciendo que saben de estas cosas, pero solo quieren tu dinero. Después de varios minutos, salió una señora muy amable, algo regordete, que nos saludó con una sonrisa. Se sentó frente a nosotros y sin preguntar nada,
sacó una baraja de cartas y empezó a voltear una a una. Nos dijo: no los puedo ayudar, deben irse de esa casa. Realmente es una casa en la que se dedicaban a hacer trabajos de brujería. Era muy frecuentada por personas que iban a que les ayudaran para conseguir trabajo, pero también se hacían cosas muy turbias allá. Trabajos con seres de bajo astral, sacrificios. La gente sin saber hacía pactos que los dejaban marcados. Si trato de ayudarlos, todo el mal se vendrá hacia mí. Lo que puedo hacer por ustedes es hacerles una limpia, pero aún así deben dejar la casa. Las personas que vivían allá fueron asesinadas por alguien que le hicieron un trabajo y no salió como quería. Luego de eso, la casa fue puesta en venta por algunos familiares y ustedes la compraron. La mujer del vestido negro que ven es una de las brujas que hacía sus rituales allí. No quiere abandonar la casa y ahora es un fantasma. Su maldad es tanta que por eso te ha perseguido cuando has estado de viaje en el tráiler. De verdad deben abandonar la casa. Después de estas palabras de la señora Bernabela, salimos decepcionados de aquel lugar. Aunque aceptamos la limpieza, ella no cobró absolutamente nada. Al llegar a casa estaba muy estresado. Sabía que de nuevo empezaría todo el martirio, pero extrañamente pasamos una noche tranquila. Creímos que se debía a la limpieza de doña Bernabela, pero la alegría duró muy poco. Fue así, como la mañana de un jueves, estaba sentado en casa leyendo el periódico, cuando vi entrar al cuarto donde estaba mi mujer, a la mujer de negro, aquella bruja fantasma. Mi esposa gritó y corrió bajando las escaleras. Salimos de la casa y montamos en el auto. Partimos hacia donde su mamá. No volvimos. Fue mi cuñado quien tuvo que ir por las cosas que dejamos en la casa. Extrañamente, cuando mi cuñado llegó, no pasó nada. La pusimos en venta, pero hasta ahora sigue igual. A veces la colocamos de alquiler, pero la gente dura muy poco. Todos dicen lo mismo. La señora del vestido negro se pasea atormentando a quien quiera que viva, en la que según ella es su casa. Relato escrito y adaptado por Trovit Relatos de Horror, como agradecimiento especial a todos los suscriptores del canal. La bruja de la montaña y el nahual. Los españoles decían que el nahual solo podía transformarse durante la noche y atacaba a sus hijos con hechizos infernales. La Santa Inquisición persiguió a los nahuales durante mucho tiempo, pero la gente creía en su poder y a veces los protegían, especialmente en las comunidades indígenas. En la región de las montañas, y la creencia en los nahuales está muy arraigada. Se asegura que hay personas que pueden transformarse en aves y que tienen el poder de volar. Salen en días de luna llena y se metamorfosean en tecolotes, tapacaminos y guajolotes, nombre que se aplica a diversas aves locales. Si alguien observa que un ave se posa en su casa varios días consecutivos, puede inferir que no se trata de un ave común y corriente, sino de un nahual que busca un mal para uno de los habitantes de esa casa. Pero está comprobado que ayudan a sanar a los humanos y sanan sus males convertidos en tigres y en otras bestias que están en guerra con alguna bruja. Amigo Chemo San Juan, mi pequeña hermana María tenía como 4 años cuando un día fue al baño, pues no aguantaba un dolor y arrojó como un pedazo de carne en descomposición de un fétido olor y un color muy extraño y con una abundante hemorragia, pues allí había mucha sangre tirada como nunca antes, miró la cual no paraba y corría el riesgo de morir desangrada. Mi pobre mamá, impresionada de esto, la llevó al doctor y dijeron en el hospital que mi hermanita había expulsado un pedazo de su intestino y la retiraron del lugar, indicándole reposo y medicamentos coagulantes. Pero mi hermana seguía muy mal y sangraba mucho, tanto que hasta le ponían pañales para absorber la sangre. Entonces mi mamá, desesperada de esta situación, la llevó con todos los doctores y nadie encontraba su mal.
Ella sangraba mucho y estaba en peligro de fallecer porque tampoco comía y se debilitaba cada segundo. Como pudo, mamá la llevó a varios lugares y nunca le encontraron nada, hasta que una señora escuchó de este caso y se compadeció del sufrimiento de mi pobre hermana, de su apuro y el penal de mi madre por tratar de salvar a su hija menor. Esto conmovió a esta extraña mujer, quien le dijo: mira, llévala con una señora que se llama Dolores, que es la mejor curandera de la zona, pues al parecer lo de tu hija no es de Dios, eso es algo que era para matarte a ti. Mi madre, desesperada, fue e imploró ayuda a esta extraña mujer, quien efectivamente, cuando entró, le dijo: tu hija está muy mal, te la están enterrando en vida, ella es inocente de la maldad de los humanos, yo puedo ayudarte, pero no es nada barato, te cobraré unos 5,000 pesos, algo así como unos $450. Mi madre aceptó con tal de salvar a mi hermanita y dijo que vería cómo juntaría el dinero. Al otro día la llevó de nuevo a curar y esta señora ordenó salir a mi madre, pero mamá no quería dejarla sola. Le hicieron limpias y rezos y la bañaron con hierbas y todo eso. Entonces la señora le preguntó a mi mamá si tenía perros en casa y mi mamá respondió que sí habían, y muchos. Para entonces la señora le dijo: mira, amiga, tienes que amarrarlos y muy bien, para que no se suelten porque sería fatal. Ahora, si los visita una cosa extraña o escuchan ruidos desconocidos que llegarán a presenciar, por nada del mundo interfieran, ya que esto le costará la vida a esa pobre niña. No entendimos a qué se refería, pero por la salud de mi hermana haríamos cualquier cosa. La curandera o chamán nos dijo que a mi hermanita la visitaría en la noche y no serían cualquier visita, ya que esta sería una de las más raras que le harían. Nos extrañamos de esto, pues ¿quién la visitaría? ¿Por qué? Y más extraño en la noche. Llegó la noche y los perros ladraban bien feo, al mismo tiempo que se retorcían de dolor y miedo, hasta aullaban aterrorizados. Pareciera que rompían sus cadenas de la furia. Nosotros estábamos acostados y mi mamá dejó la puerta abierta, como se lo ordenó la bruja blanca curandera. Con curiosidad, mi mamá se paró para ver al invitado y, para asombro de estas, vieron entrar a un enorme perro con rayas parecidas a un tigre, pero un poco más pequeño, algo como un felino, solo que de un extraño color. Dice mi madre que este felino la empezó a lamer en la altura de las costillas y se aló de nuevo sin incomodarse de la presencia de la gente y se marchó a la montaña. Mi mamá, asustada, no hizo nada, estaba en shock, pues no reaccionaban sus sentidos. Los perros continuaban aullando muy feamente, para después de un rato calmarse. Después de esto, mi madre, muy asustada, cerró y atoró bien la puerta. Entonces al otro día volvieron a llevar a curar a mi hermanita, así como le ordenó esta señora, y le dijo la curandera a mi madre que no temiera y tampoco se asustara, que eso que los visitó la noche anterior era su nahual. El animal que había ido en la noche a visitarla era un potente ser híbrido con la facultad de sanar y retirar el daño que le ocasionaron. Esa noche el nahual le dijo que la niña había sido lastimada, herida por la maldad de una desdichada bruja, y por eso ella sangraba abundantemente, pues esta persona que la embrujó esperaba su muerte en venganza, porque en mi familia traía problemas de décadas. A mi hermana la estuvieron curando por varios días hasta que por fin dejó de sangrar, y el día de hoy ella no recuerda nada, y ahora ya no le ha pasado eso, gracias a Dios. Mi mamá acudió por mucho tiempo a curar a mi hermana con la bruja nahual, y cada vez que me la curaban, le untaban así como un aceite con manteca de animal, y esto olía bien feo, hasta ganas de vomitar daban, y siempre la traía enrollada en una cobija, pues no podía enfriarse su herida, y de allá, donde ella la curaba hasta que llegara a la casa.
Así pasó el tiempo, hasta que por fin la señora le dijo a mi mamá que ya estaba bien mi hermanita y que lo que le había hecho era una maldición. La enfermedad era una auténtica brujería de la misma familia y la culpable era mi otra tía, ya que ella quería que mi hermana se muriera porque odiaba tanto que viviéramos en paz y tranquilos, y todo porque mi abuela nos hubiera heredado el terreno y animales de granja en el estado de Guerrero. Pero a ella absolutamente nada por su maldad. La envidia y maldad de mi terrible tía siempre crecía y a menudo atacaba a mi mamá diciéndole de groserías y reclamándole cosas, pero mi mamá nunca le hacía caso y por el contrario la ignoraba. El pueblo donde vivíamos se llamaba San José y hasta allí llegó esta malvada bruja a tirar su veneno y por eso trató de matar a mi hermana. En la casa hicieron que mi hermana guardara este secreto para que no fuéramos a buscar venganza. Por eso ya ni nos cuenta nada y si nos cuenta le pegan los mayores, pues ellos no quieren que difunda esta información. El estado de Guerrero es rico en avistamientos de nahuales y resulta que mi hermano, el que me sigue de edad, antes nos decía y contaba que se sentía cansado al despertar, como si hubiera caminado por horas o kilómetros, pues le dolían las piernas, y que cuando mi mamá nos hacía desayunar, él nos decía que nos comiéramos todo, ya que él no quería carne, porque ya la había comido en la madrugada y estaba satisfecho, pues se la había comido como si fuera un tigre. Todo esto antes de saber que mi tía era la bruja causante de esta desgracia. La tía, al escuchar que a mi hermano lo convirtieron en tigre nahual para sanar a mi hermana, solo se le quedaba viendo con unos ojotes de odio y desprecio, y al otro día él también amanecía rasguñado y con moretones como si se los hicieran en una batalla con otro animal salvaje, o como dicen los viejos ancianos, los nahuales pelean salvajemente con las brujas por las noches y están en guerra. Después de que mi madre comprobara que mi tía era la causante de estas desgracias, la corrió de la casa y le dijeron que si tocaba a alguno de nosotros no encontraría lugar para esconderse, pues ella estuvo a punto de matar a mi hermanita y esta, ante tal acción, prometió vengarse y sin duda sería una batalla poco vista entre la legión de nahuales y esa aberrante bruja de la montaña de Guerrero, pues ahora ya sabemos que por nuestras venas corre esta sangre de protector nahual, gracias a que la bruja buena desarrolló el don en mi hermano, quien ahora reclama la sangre de esa maldita bruja de la montaña. Relato, escrito y adaptación de Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Enereida Martínez. En la descripción encontrarás el link de su canal con historias 100% reales. Te invito a suscribirte. El militar y el gran nahual de Tamaulipas. Este ser llegó de noche, destrozó todo a su paso. Era un trago amargo ver esa escena de sangre, tristeza y desgracia, donde de verdad no darías crédito a que esa cosa atacó a esos pobres animales que eran el sustento de esos campesinos. En esa época, yo, el teniente Ortiz, servía a la milicia del batallón número 77 de infantería, donde nos encomendaron un trabajo de especialidad que era súper secreto y del cual no teníamos que llamar mucho la atención, pues esto se volvería una pandemia o un terror colectivo. Comenzamos nuestra investigación en un ejido de Tamaulipas, México para ser preciso, San Carlos, una comunidad enclavada en lo alto y profundo de la sierra. Los habitantes de esa comunidad y otras cercanas ya estaban temerosos, por eso notificaron al gobierno del estado que una bestia desconocida estaba acabando con su patrimonio, así como animales, maíz y cosechas, pero ellos se referían a una clase de animal no antes conocida de casi 2 metros de estatura en posición humana, la cual era de rasgos extraños, eso sí, con un gran apetito de sangre y carne del ganado. Día tras día encontraban a sus animales muertos, desollados y con los cuellos desgarrados, sin rastro de sangre y con las vísceras regadas en varios metros de esos establos, y afirmaban que diferentes partes del cuerpo, arrancadas como con unas filosas garras, que por el semblante de los animales, estos sin duda murieron de shock
al ser devorados aún con vida. Las autoridades locales no pudieron hacer nada, pues este evento que trataron de ocultar se les salió de control, así que pidieron de nuestro apoyo y mandaron un escrito a la Secretaría de la Defensa Nacional para hacerse cargo de la investigación, y se nombró a mi compañía a tomar control, blindaje y operación especial en esta área ya mencionada. Se nos notificó este servicio a realizar, argumentando que teníamos un oso u otro animal parecido fuera de control y que éste estaba dañando el ganado. Nuestro objetivo era poder investigar a la perfección qué animal causaba esas muertes, pues estando en esa comunidad, a los 2 días de establecer un cerco de vigilancia y recorridos exhaustivos en la sierra, barrancas y montañas, logramos ubicar a una criatura parecida a un perro, pero de proporciones grotescas, como con una especie de mutación híbrida, el cual en ciertas áreas caminaba en 2 patas, con un hocico muy pronunciado y una potente mandíbula, y de complexión muy fuerte. Se notaba ausencia de grasa, pues teníamos aparatos de rastreo y calor corporal que nos mostraban a perfección lo que estábamos tratando. De eso que descubrimos fue como a las 1 de la madrugada, y de esto el cabo de guardia alertó a nuestro jefe al mando, el cual dudó de esto que descubrimos. De inmediato se dio la alarma y comenzamos a armarnos e implementamos el plan estratégico e hicimos en minutos un cerco de seguridad y rodeamos a esta cosa, la cual al ser descubierta permaneció quieta, como pensando cómo escapar de esa trampa. No creíamos ni por nuestra mente pasaba a qué clase de bestia enfrentaríamos, pues no era ningún oso, tigre o león de montaña, y mucho menos ningún perro, pues este monstruo nos observó y en segundo trató de atacar a mis compañeros, que teníamos escasos 10 metros, y fue cuando abrimos fuego a la orden del mando, pues esta enorme fiera se abalanzó hacia ellos mostrando una brillante hilera de dientes, y cuando ya los tenía casi por encima de ellos, el fuego de nuestros fusiles arremetió contra esa cosa, a la cual logramos abatir después de vaciarle casi todas nuestras balas. Hubo compañeros que aún continuaban disparando con terror, el arma ya sin cartuchos, y era muy peligroso, pues el blanco estaba ya abatido. Casi a golpes logramos que soltaran las armas. El mando de nosotros no sabía cómo hacer el parte de novedades e informativo, pues nada de esto tenía sentido, y clarito pensamos en que los demás batallones de nosotros se burlarían. Después pasamos a dar parte de los hechos conforme pasaron a nuestros superiores, y en lapso de 15 minutos, vía aérea, llegó nuestro mando superior a bordo de un helicóptero y nos reunió a todos los que participamos en la misión especial, y después de leernos la cartilla, nos ordenó jamás decir fuera de la vida militar lo que realmente pasó y lo que enfrentamos y eliminamos esa noche, pues él solo dijo que no era uno, solo ya que tenían registros de al menos 60 casos con similitudes en diferentes puntos del país. Después de que él pidió ver el cadáver o lo que quedó de esa bestia que al día de hoy no logró describir, pues era como una mutación de hombre y perro con similitudes de lobo, pero en tamaño exagerado de más de 150 kilos. Minutos después, arribó una brigada especial de control y residuos patobiológicos para retirar y eliminar cualquier rastro de lo que habíamos cazado. De esa forma se eliminó todo rastro y registro de esa operación especial. Después de que se llevaron el cuerpo de la horrenda criatura, hago mención que se nos volvió a hacer juramento de lealtad y nos invitaron a no comentar con las personas del pueblo que lo que atacaba a sus animales era un hombre híbrido, un abominable nahual en su máxima presentación, pues según compañeros de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, este era exageradamente grande en comparación con los que algunos de ellos llegó a ver en otras épocas. Para tranquilizar a los pobladores se les notificó de la eliminación de una camada de coyotes con rabia, pero yo vi a la perfección a lo que eliminaron esa noche, y no era un coyote con rabia, era otra cosa que un nahual, un sorprendente ser o chamán de la alta montaña. Así es, mi comandante Chemo San Juan. Quiero que sepa que no estamos solos en este mundo. Allí afuera hay cosas y seres que no se dejan ver, pero allí están.
y algunos acechando en espera de atacar. Lo que batimos era un ser terrible. No sé describirlo completamente porque tuvo la facilidad de bloquear varias armas, pues la mitad de ellas nos dispararon. Pero era algo que nunca más veré. Pero sea lo que sea, esas cosas se pueden eliminar. Son mortales hasta cierto punto como todos nosotros. A pesar de jurar lealtad, solo quiero corroborar que esto no es nada comparado con los cientos de cosas que se viven a diario en la vida militar, y con impresión y asombro, poco a poco fui familiarizándome, y después de años han vuelto y están allá afuera acechando. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del Infante Ortiz. Mi padre, la bestia nahual híbrida. Esos gritos aún resuenan en mi cabeza. Esta pesadilla no ha desaparecido. Dicen que el mal se ataca de raíz, pero ¿cómo la atacarías si este mal es tu propio padre, aquel ser que te dio la vida? Esa fría y oscura noche del año de 1970, en un pobre rancho de San Francisco del Rincón, Guanajuato, en México, mi abuelo se llevó a mi padre de escasos 7 años de edad a lo más profundo y oscuro del bosque, y este le dijo allí: hijo, ya estoy viejo y cansado, pero tú eres joven y fuerte y veo que serás un buen sucesor. Este regalo que te entrego será lo mejor que podrás conseguir de la vida. Solo cuídalo y úsalo a favor de la naturaleza, del ser humano. Por eso no dañes ni robes, y mucho menos mates, ya que esto, en vez de ser tu don, acabará como tu maldición. Después mi padre me confesó que esa noche perdió de vista al abuelo y que en su lugar vio a su espalda a un enorme perro como color atigrado, con rayas, el cual lo tomó por los hombros, y de pronto mi padre se desmayó. Solo recuerda que despertó en su humilde casa de adobe o tabiques de lodo, que por cierto era muy pobre, pero eso sería solo el principio de esto, que dice así. Días después, el abuelo murió, y era raro, pues siempre fue fuerte, grande, además de que era un valiente brujo curandero, muy saludable, pero al pasarle el don a mi padre, creímos que éste quedó sin protección, o se dejó morir, porque como él dijo, mi tiempo de vida llegó a su fin. Mi padre, al cumplir 30 años, conoció a mi madre y se casó con ella. Mi madre poco a poco comenzó a ver a esa bestia con quien realmente se había casado, pues cierta noche, justo al mes de casado, mi padre sufrió un fuerte dolor en el pecho, y al momento de querer llevarlo al doctor, este se revolcó 7 veces, 3 a la izquierda y 4 a la derecha, para comenzar a transformar su cuerpo en un aterrador ser semi-híbrido. Era como si el corazón se le saliera y los músculos le cambiaran y aumentaran en volumen. Mi madre no entendía qué enfermedad rara era esta que deforma en su totalidad a mi padre. Como pudo, salió a buscar ayuda a eso de las 23 horas y regresó con sus primos para auxiliarlo, pero este ya no estaba. Mi padre había desaparecido y en el piso solo había rastros de arañazos. En el cemento era como si fueran garras muy filosas las que dejaron marcas que no fueron hechas por manos humanas, sino por un extraño animal. Él jamás regresó en su primer mes de matrimonio. Mi madre quedó embarazada y nací yo. Cuenta mi madre que a los 7 meses de gestación yo le lloraba en el estómago, y esto era un buen presagio, pues cuando nací, ese día regresó mi padre, como si él solo se hubiera ido por un día, pero fueron 8 meses. Ella lo perdonó, pero lo que a mi madre le contó al día de hoy, ni ella lo asimila. Era tanto su amor que le perdonó todo, y una noche él pidió que en ciertas fechas del calendario pagano lo amarraran de una fuerte silla hecha de un árbol llamado eucalipto, que era tan duro como una roca, pues afirmaba que el día que se marchó, en 2 horas había recorrido casi 90 kilómetros en 4 patas, y había devorado con voraz apetito a cuanto ser se le cruzó en el camino, pero que solo fueron animales de granja y perros. Gracias a Dios, ningún ser humano, de lo contrario, estaría arrepentido.
El escuchar esas palabras de sus labios era algo impresionante y poco a poco notó que ya no era un humano del todo, que su don de ser híbrido había salido a relucir, ya que cuando éste se perdió por 30 días, se alimentaba en los bosques de animales y para sobrevivir robaba cosas como herramientas y animales de granja que en las mañanas intercambiaba por dinero u otras cosas sin saber a qué se debía este mal. Mi pobre padre así vivió mucho tiempo, hasta que supo convivir con esta bestia que habitaba dentro de sí, pues falló en la promesa de jamás separarse de mi madre y confesó que para defenderse llegó a lastimar a gente de muerte que intentaron matarlos, pues lo confundían con un león de las montañas o un jaguar, animales extintos en la sierra de Guanajuato. Eso sí, nunca dañó a un ser humano por diversión, sino por sobrevivir. Papá ya no era una persona estable, pues siempre desaparecía de casa y mi madre ya perdía la fe en él, pues esto era muy difícil de entender o controlar. Y que creo yo medio recuerdo que para ese tiempo tendría como 5 años de edad y no comprendía por qué los 4 hermanos de mi padre lo estaban amarrando en una noche sin luna, pues solo decían y afirmaban que él era peligroso para todos y que el demonio que lo habitaba por dentro podía matarnos. Mi madre, nerviosa, presenciaba esto. Se metió a la cocina para hacer café, pero cuando volteó, vio cómo salía volando por la pared mi tío. Enseguida, el otro hermano menor, hasta que al final, uno a uno, fueron aventados como si pesaran nada. Al asomarse por este incidente, vio como un animal semihumano, con la mitad de rasgos humanos, estaba en la sala ronroneando y bramando a sus pies, solo que este no la atacaba. Inmóvil de la impresión, mi madre solo recuerda cómo esta bestia híbrida saltó por la ventana abierta para perderse en las calles del humilde pueblo de Guanajuato. Señor Chemo San Juan, le cuento a detalle tal como pasó todo, pero con miedo mi madre se contradecía en decir qué clase de bestia era, porque jamás en su vida había visto a tal aberración en 2 pies. Era como un perro negro de ojos rojos que arrojaba espuma por su afilada mandíbula. A mí se asimilaba a un ser mitad tigre y parecido a un lobo. Era algo que al día de hoy se cuestiona y pregunta si ese nahual, el diabólico, era real. De allí al día de hoy, ya nunca regresó a vivir con ese ser. Mi padre una vez más se perdió por años y me buscó después de 20 más para decirme que estaba cansado de vivir como bestia, que ese supuesto don para muchos era una maldición que le pasó el abuelo en contra de su voluntad. El viejo era un ser pactado del diablo, un supuesto brujo chamán. Esa noche lo engañó para que lo aceptara y ahora papá, a sus más de 55 años de edad, ya no quiere vivir con ese poder. Así que era tiempo de darme un regalo, posiblemente lo mejor que recibiría en mi vida, porque yo era joven y fuerte. Chemo San Juan, la verdad yo le tenía mucho miedo, pues mi madre me platicó de estos acontecimientos con lujo de detalle y rechazó ese supuesto don, porque a veces, en sueños, siento su dolor y sufrimiento al momento de convertirse en un inhumano, un ser nahual híbrido, y esto noche a noche resuena en mis oídos y mi cabeza como salido del infierno. La verdad, el perdón de Dios no creo que lo tenga, porque después de años falló a su promesa y efectivamente dañó mucho a la gente, robó a quien menos tenía y de eso vive al día de hoy. Pero no sé qué don o qué clase de regalo me hizo sin que me diera cuenta, pues ahora ya veo cosas que nadie puede mirar, presiento cosas inexplicables para mí, como un día venía sentado viendo por la ventana del metro a un motociclista que pasaba por la calzada de Tlalpan en Ciudad de México, y algo me dijo que rezara por esa pobre alma. Al momento de llegar a la estación Chabacano, quedé paralizado al mirar a ese motociclista destrozado y mirándome como diciéndome que yo sabía su destino. Esto es difícil de explicar y de entender. Por temor de mi padre, nunca más quise saber. Sé que él está por allí en algún lugar esperando la hora de su juicio final, y solo resta esperar a ver quién reclama por su alma, ya que él es un ser impuro y nació condenado de por vida. Y ahora,
Necesito una explicación para esto que están haciendo en mí. Gracias por escucharme y por su amplia madurez en estos temas a tratar en el insólito mundo paranormal, y espero una pronta ayuda. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del oficial Joan Manuel Martínez. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. En la descripción te estaré dejando el link del canal de Don Chemo San Juan. Visítalo. Son historias 100% reales. La bestia de Jeboudam, el Nahual de Europa. Ninguno de los cazadores consiguió destruir a la bestia, una criatura salida de las entrañas del mismo infierno. Se cuenta que un capitán de caballería del ejército francés lo tuvo ante sí a escasos 10 metros a esta bestia, y de ella dijo que era casi tan grande como su caballo, pero más ágil y veloz como ningún animal que hubiese visto en esa época, y que los disparos parecían rebotar en su lomo, porque lo que se empezó a rumorar, que la criatura estaría protegida por algún tipo de armadura y equipada con filosas garras y mandíbulas potencialmente trituradoras, pues era terriblemente impresionante. Su complexión muscular parecía la del humano, con cuerpo de bestia, algo jamás imaginado en esa época. La gente cuenta que la enigmática bestia azotó la región de Jeboudam, en el actual pueblo francés de Lozère, en los años de 1764 y 1767, sin pensar que era una época dura y en crisis de la famosa Guerra de los 7 años, que tanta miseria, muertos y hambre había dejado la región, donde los asesinatos de la terrible bestia híbrida comenzaron a tomar efecto en 1764, cuando en los alrededores de Aveyron empezaron a desaparecer niños que regresaban del colegio y cruzaban por los pastizales, y de ellos no se supo nada. Este horrible ser tenía suculento apetito por la carne fresca y dulce, y también de vez en cuando destrozaba mujeres y pastores, todos vulnerables e indefensos. Estos cuerpos eran encontrados días después por el abundante aroma fétido de los mismos, que estaban en descomposición y horriblemente destripados y mutilados, con signos de violencia extrema y marcas de filosas garras y dientes en sus cadáveres. La forma y saña en el atacar de la terrible bestia era tal que muchos cadáveres aparecían decapitados y desmembrados, sin una gota de sangre. Al llegar el invierno, los crímenes comenzaron a sucederse más seguido, de 1 a 2 víctimas diarias, hasta que, según los historiadores de la época, sumaban los cadáveres ya más de 100 a manos de la bestia francesa. Pocos sobrevivientes de estos ataques la describieron como una bestia gigantesca de pelo rojizo y ojos como fuego, con un tamaño mucho mayor que el de un lobo, con rayas negras en los cuartos traseros o lomo y una cresta de pelos largos sobre la cabeza. Su cola era muy larga y musculosa, y sus mandíbulas perfectamente bien desarrolladas y llenas de dientes afilados. La gente pensó que todo era exageraciones e inventos de aquellos supervivientes que tan cerca habían visto la muerte a manos de un lobo, pero días después no tardaron en llegar a decenas de cazadores para intentar cobrarse tan magnífica pieza, y sobre todo la jugosa recompensa que el rey de esa época ofrecía. Se produjo una cacería indiscriminada de lobos de diferentes tamaños en los alrededores de los bosques de Aveyron, pero sin éxito, pues no se localizó a la famosa bestia del infierno, y ésta siguió sembrando el terror entre los campesinos de los pueblos situados en el centro de Francia. El rumor pronto se hizo presente y las gentes del lugar propagaron a los 4 vientos que aquella bestia no era mortal, sino que se trataba del mismo demonio o de un enviado de él, con un hambre feroz que con nada la calmaba. Este evento se hizo viral y llamó la atención del propio rey Luis XV, quien mandó a varias expediciones de los mejores caballeros de combate y cazadores, así como arqueros, para dar caza al extraño animal.
La noticia llegó a muchos países extranjeros que se reían y murmuraban de cómo un tan potente ejército no podía matar a un solo lobo gigante. Pero la verdad era otra. El nerviosismo se apoderó más de la población y estallaron entre sí. Se acusaba públicamente a muchos campesinos de ser hombres lobo, que se convertían por las noches en esa criatura, parecida a un nahual, que venían como en México de épocas prehispánicas, mientras culparon también a los pobres gitanos, a los que acusaron de criar alguna bestia salvaje en su circo que había escapado al monte o de haber invocado al demonio como venganza por alguna afrenta pasada. Los linchamientos empezaron a ser habituales y la situación cada vez se hacía más insostenible, pues el pánico provocado se salía de control. En la continua búsqueda de culpables se llegó a señalar a un noble terrateniente de la región, del que se decía que había participado en varios safaris por África y que habría traído criaturas que al cruzarlas entre sí habían dado lugar a la mutación de una salvaje criatura. Pero no hubo pruebas de esto. Para apoyar tales acusaciones, a finales de 1767, después de tanta matanza y cuando todo parecía perdido, un campesino en su dolor de haber visto cómo este nahual francés, caminando en dos patas y de aspecto espeluznante, devoraba a sus hijos y esposa, y lo siguió durante meses hasta lograr la forma de abatir a la apresurada bestia de Gévaudan. Al parecer, era un cruce entre un lobo, un león y un humano, pues aseguró que caminaba erguido en dos patas y era de un tamaño descomunal. Esta bestia, abatida, fue obsequiada al rey francés como trofeo, aunque dada la distancia del traslado y por no saber curar la piel y huesos, llegó en un avanzado estado de descomposición. Solo el esqueleto fue conservado en el Museo Nacional francés, hasta que en extraño incendio se destruyeron estos extraños restos. Sin embargo, sí se conservó la documentación y estudios de la criatura. En ellos se describe la posibilidad de que la criatura fuese una rara subespecie de lobo albino, que ante la carestía de alimentos y ganado, tras la guerra de los 7 años que sumió al hambre del país, y al probar el primer humano, su gusto por la sangre y carne floreció, pero al final se ensañó con cientos de campesinos, por ser esta su única fuente de alimento. Sin embargo, muchos especialistas afirman que ninguna especie de lobo caza en solitario, y mucho menos es capaz de partir a sus víctimas por la mitad, con tal precisión como ocurrió con las víctimas de aquella bestia, por lo que quizás se tratase en efecto de un raro cruce entre un lobo y alguna exótica criatura humanoide traída del continente africano. Ante la pérdida de los restos óseos de aquel animal para su amplio estudio, la respuesta a la incógnita de su verdadera procedencia quedó en el olvido y me temo que quedará oculta bajo la sombra. ¿Será acaso este el inicio del nahualismo europeo? Relato e investigación escrita y adaptada por Chemo San Juan, de eventos reales de Gévaudan, Francia, a petición de muchos lectores. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.